Dios le bendiga. Quien les habla el apóstol Gustavo González de Iglesias y Ministerios Adonai Internacional. Hoy estamos terminando el ciclo que llevó por nombre Camino a Pentecostés. Pero a la vez hoy estaremos compartiendo el tema que lleva como nombre Pentecostés sobrenatural, coloquial y estructural. Para ello les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 2 desde el versículo 1 al 4. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu Espíritu, por la palabra que hoy quieres ministrar sobre nuestras vidas. Gracias por la importancia del Espíritu Santo sobre la iglesia y de la iglesia sobre todo aquello que tú nos has encomendado. Gracias en el nombre de Jesús. Como Iglesias y Ministerios Adonai Internacional, hay tres preceptos fundamentales en nosotros con respecto al Espíritu Santo. Número uno, que la venida del Espíritu Santo y sus maravillas en nosotros produce poder, y en ello nos damos cuenta que este poder es para llevar adelante el mensaje de salvación, de reconciliación, de paz, de justicia y de todo lo que el hombre necesita escuchar en este tiempo en particular. Número dos, su presencia en nosotros como iglesias y casas Adonai representa el manifestar la gloria de su nombre. No representamos la gloria de hombres, sino la gloria de Dios. Es lo que queremos ministrar y es lo que queremos dar a conocer. Y número tres, que una vez que está el presente, el Espíritu Santo en nuestra vida, comienza en nosotros a producir a través de las lenguas espirituales, a través de los hechos que dan testimonio del conocimiento que está presente en la iglesia, a través de hechos que demuestran que somos una iglesia que discipula el crecimiento, asimismo la madurez y los frutos espirituales. Así que como Iglesias y Ministerio Adonai Internacional creemos en ello, y por lo tanto la venida del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de los discípulos a nosotros nos importa, y nosotros lo enseñamos y lo ministramos de manera que todos los creyentes, desde el más pequeño al más grande, por decirlo de una forma, reciban la llenura del Espíritu Santo. Queremos que tú recibas la llenura del Espíritu Santo, que tú seas investido de ese poder maravilloso que el Señor Jesucristo nos dejó aquí en la tierra. Ahora bien, estando Jesús en la última noche sentado a sus discípulos, en esa última semana en particular, antes de ser crucificado, la palabra nos habla en Juan 14, desde el versículo 16 al 17, que él hizo una oración y dice así: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador que estará con ustedes. ¿Para cuándo? Dice la palabra: para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no conoce. Y además de esto dice que ustedes sí lo conocen, porque con ustedes vive, con nosotros vive el Espíritu Santo, y entre ustedes estará. Esto lo prometió Jesucristo, que el Espíritu Santo vive y con nosotros estará. Esta promesa sobre la presencia del Espíritu Santo sería continua en el futuro de la iglesia. En todo momento la presencia del Espíritu Santo debe estar presente en la vida de la iglesia. Es bueno recordar que los discursos en los que Jesús pronunció siempre el mensaje esperanzador, mensaje de salvación, a la altura de lo que significaba su vida y antes de él ser crucificado, su mensaje siempre incluía su vida e incluía también su obra, de manera de que siempre se diera a conocer la importancia de lo que él como Salvador quería que la iglesia tuviera presente entre todas sus acciones de vida. Ahora bien, gracias al Espíritu Santo que nos guía y nos conduce como iglesia, nosotros podemos manifestar la verdad
y la verdad del pasado, pero también del presente y del futuro. La misión del Espíritu Santo en nosotros como iglesia consiste en convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8 nos dice: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La iglesia no está para entretener, la iglesia no está para asociarse con personas, con instituciones. La iglesia está para hacer la diferencia de que nosotros cuando predicamos hablamos de pecado, de justicia y de juicio. No quiere muchas veces oír al ministro o al líder cristiano o al creyente cristiano cuando en verdad en su celo espiritual está dispuesto a hablar lo que dice la palabra, a hablar lo que dice el Señor. Mucha gente quiere oír fábulas, cuentos, oír todo aquello que les entretiene y los mantiene alejados de la verdad, y asimismo, como alejados de la verdad, los mantiene entretenidos con el pecado y las consecuencias propias del pecado, que lamentablemente a muchas personas las está llevando a condenación, no a salvación, porque todo aquel que practica el pecado se aparta de Dios, se separa de Dios, y adicionalmente a esto tiene consigo las consecuencias de la vida del pecado entre su cuerpo, sus acciones de vida familiar, y no solo sobre su familia, sino que también se hace ver en medio de las comunidades y cosas que suceden lamentablemente. Amén. Sin la acción del Espíritu Santo sería imposible que la promesa de su Espíritu, la promesa de lo que es del Espíritu, hiciese la obra que tiene que hacer, al cual se ha encomendado. Además dice la palabra que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él vendrá a guiarnos a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, dice la palabra, sino que hablará todo lo que Él oiga y nos los hará saber, y yo, dice la palabra, lo haré conocer de parte de lo que dice el Espíritu. Además de todo ello, es importante saber y reconocer que Dios, a través de la vida de Jesucristo como su Hijo, quiere que nosotros como iglesia, como creyentes, estemos a cuenta con los mandamientos, con lo que es autoridad y con lo que es el testimonio. Cuando hablo de los mandamientos, la obediencia a los mandamientos nos trae directrices que precisamente el Señor nos entrega con respecto al llamamiento que tú tienes como hijo del Señor y a la misión que tienes como hijo del Señor. Cuando estamos hablando de los tiempos de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés, es interesante saber que en nosotros hay un llamamiento y una misión que cumplir. Y en el llamamiento y misión que cumplir, tenemos que ser verdaderos discípulos de Cristo y estar investidos del poder del Espíritu Santo aquí en esta tierra, porque de otra manera no podemos hacer el trabajo, no podemos convencer a nadie, no podemos ir más allá de nuestras propias narices. Por eso es necesario en la iglesia y de la iglesia en todo lo que hace el poder del Espíritu Santo. Así que te invito una vez más a que busques la presencia del Espíritu, que seas lleno del Espíritu, el Espíritu Santo tome tu vida y finalmente sea Él el que direccione tu vida. Ahora, cuando hablamos de los mandamientos, es importante reconocer que los mandamientos Jesucristo nos los entregó. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si le amamos, debemos guardar sus mandamientos. Así que Él mandó a que nosotros entendamos, comprendamos y practiquemos los mandamientos. Para mí hay 3 mandamientos fundamentales en lo que es la visión, misión de la iglesia, en lo que es tu llamamiento, nuestro llamamiento y misión, en lo que es poder corresponder efectivamente en estos tiempos que estamos viviendo. Y el número 1 tiene que ver con amar al Señor, nuestro Dios, con todo corazón, con el alma, con la mente y con toda nuestra fuerza. Número 2, en segundo lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ambos principios están en Mateo 22, del 37 al 39. Pero hay un tercer principio o un tercer mandamiento, y este tiene lugar cuando viene la promesa del Espíritu Santo, siempre y cuando tú y yo, como hijos del Señor, obedezcamos y en medio de esa obediencia queramos
a la vez ponerlos en práctica. No hay forma de manifestar el poder del Señor si nosotros no ponemos en práctica los mandamientos y no ponemos en práctica los principios espirituales y las promesas que el Señor nos entrega a través de su palabra. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros o con vosotros para siempre. Amén. También la palabra del Señor nos dice en Hechos 1, del 4 al 5, y reuniéndolos le mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, lo cual les digo: oísteis de mí, pero Juan bautiza con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo del Señor en pocos días. El Espíritu Santo solo es dado, como ya lo dije antes, para los que obedecen, a los que creen y en los que están dispuestos a poner en práctica, en especial lo que Dios ha determinado. Los 120 discípulos, incluyendo los apóstoles, obedecieron el mandato, como es la obediencia que el Señor pide hoy a través de la vida de la iglesia, para así recibir la promesa. Jesús le prometió que recibirían la promesa, como Jesús hoy nos promete que recibiremos la promesa quienes no la han recibido, y esta promesa traerá en sí la demostración del poder del Espíritu Santo, de la verdad y del bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, el punto número 2 con respecto a lo que antes estamos hablando tiene que ver con autoridad y poder. La autoridad la entregó él y la delegó a los discípulos en Mateo 28 del 19 al 20, y nos ha dicho, y siempre nos recuerda la palabra, de ir a ser discípulos en las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando siempre a que guarden todas las cosas que él ha mandado. Y aquí la palabra también nos enseña que el Señor estaría con nosotros todos los días del mundo. Pero también la palabra del Señor nos dice en el libro de Lucas 10:19, mirad que Él nos ha dado lo que más importa hoy en día para la iglesia: el poder hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, que tanto lo necesitamos, y nada nos hará daño. Necesitamos ese poder, pero ¿dónde vendrá la autoridad y ese poder manifestado en nosotros como nunca antes? Cuando cumplimos lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No hay otra forma de recibir el poder si no es a través de la venida del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre la vida de la congregación, sobre la vida de iglesias, de casas Adonai. Amén. Cuando venga el Espíritu Santo, y una vez que venga el Espíritu Santo, la palabra nos invita a que seamos testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como testimonio, en el punto número 3, con respecto a estos principios, Jesús dio a sus seguidores el tiempo para desarrollar la obra del Señor, para desarrollar las enseñanzas. Dios siempre nos da el tiempo. Las cosas del Señor, todo designio del Señor, toda obra del Señor, todo trabajo del Señor tiene su tiempo. No hay nada que vaya antes ni después. Hay un tiempo para cada cosa. Y en el tiempo del Señor, Él entregó todas las directrices correctas para que precisamente el Espíritu Santo estuviera presente en la iglesia en estos postreros días. Y al hablar de estos postreros días, la profecía de Ezequiel anunciaba, como siempre es bueno recordar lo profético y lo que anuncia lo profético, tanto de un pasado como del presente y también el futuro. El profeta Ezequiel habló de un nuevo pueblo, de un corazón renovado, de un espíritu nuevo, y que sobre el pueblo pondría el Espíritu Santo. Eso es interesante conocerlo de Ezequiel 36:27. Pero también el apóstol Pedro explicaba la profecía de Joel acerca de cómo Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, y en especial en el día de Pentecostés, cuando los discípulos estaban juntos, reunidos en un mismo sentir, en oración, obedeciendo el tiempo que Dios les había dicho. Es un tiempo, amén, yo lo he repetido. Y de esto lo dice la palabra en Joel capítulo 2, versículo 28. Nota importante es que en este libro de Hechos, en todo lo que es relato de lo sucedido por el Espíritu Santo, lo que sucede con la venida del Espíritu Santo, Pedro precisamente es un protagonista
como tú y yo podemos ser protagonistas, cabezas de Dios sobre la tierra, sobre tu familia, sobre tu comunidad. Y Hechos capítulo 2, versículos 14 al 42 y Hechos 3 del 6 al 8 nos habla de cómo Pedro, a través de grandes discursos, sanidades y la palabra de salvación, conquistó la vida de Cornelio, y no solamente la vida de Cornelio, sino la de su casa, porque precisamente él dependía, y como tú y yo debemos depender, de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se relata esta historia? Número uno, en la primera oportunidad, cuando Pedro predicó, luego del momento del día de Pentecostés, se convirtieron 3,000 hombres, 3,000 personas a la hora tercera. Esto habla de las 9 de la mañana. Allí estas vidas recibieron el poder transformador después de Pentecostés. Número 2, la segunda oportunidad, Pedro, ungido del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, a la hora novena, a las 3 de la tarde, en el templo de Jerusalén, impartió la palabra y ahí se convirtieron 5,000 personas. Así que vemos a un Pedro que Dios lo utiliza para que se convierta en 3,000 personas en el tiempo de la salida de allá del aposento alto, y luego 5,000 personas luego de estar allá en el templo de Jerusalén. Pero allí simultáneamente sucedió algo interesante, y es que en el templo estaba un cojo, y allí se suscita un milagro poderoso donde Pedro y Juan se dirigen hacia ese cojo, y mirando hacia el cojo que estaba pidiendo y estaba acostumbrando a pedir, y ustedes dirán, y ese cojo no estaba en los tiempos de Jesús, y cuando Jesús pasaba por allí, los discípulos pasaban por allí, y ellos antes pasaban por allí, no habían notado al cojo. Sí, lo podían haber notado, pero no era el tiempo. Hay un tiempo de sanidad, hay un tiempo de milagro, hay un tiempo de manifestación, hay un tiempo determinado para Dios en todas las cosas. No puedes, como yo lo dije antes, adelantarte ni atrasarte con respecto a los tiempos. Cuando Dios determina que va a suceder algo, sucede. Lo importante es que tú estés en el tiempo correcto de Dios, en el cairo de Dios. Amén. Y Pedro y Juan, entrando al templo, se dieron cuenta de este cojo. Y por supuesto, el cojo le pidió, como muchas veces mucha gente te pide o no pide, y Pedro y Juan se dirigieron a él fijando sus ojos, diciéndole que lo que ellos tenían le daban. En el nombre de Jesús, levántate. Ahí operó el poder, diga conmigo, del Espíritu Santo. Y una vez que operó el poder del Espíritu Santo, este cojo se levantó. Así que podemos conocer que ese Pedro, que no tenía sino un lenguaje comedido, un Pedro atrevido, un Pedro impetuoso, es un Pedro que el Señor empieza a usar con estas señales en particular de parte del Espíritu Santo: conversión, milagros, ¿verdad? Y solamente a través de ello podemos lograr estas grandes conversiones y estos milagros. Pero también vemos lo importante que sucedió como cuarto punto en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 15, cuando también Pedro, dice la palabra, que era usado y la gente procuraba que Pedro pasara y que la sombra de Pedro pasara por algún lugar, para que solo la sombra de Pedro sanara los enfermos. La gente ponía las camas, dice la palabra, los lechos, al pasar Pedro, y por lo menos cuando caía la sombra de Pedro, los enfermos sanaban. Número 4, en medio de esta lista de antecedentes y de manifestación, donde Pedro fue usado poderosamente por el Espíritu Santo, vemos que en la obediencia de llevar él el mensaje de salvación a la casa de los gentiles, en este caso a la casa de Cornelio, la palabra nos enseña que luego de haber compartido la palabra con Cornelio y la familia y todos los que estaban presentes, el Espíritu Santo vino sobre la vida de todos ellos y le bautizó. Así que él se dio cuenta de que es posible, a través del creer en los gentiles, en aquellos que no venían del pueblo judío, aquellos que no eran judíos, que también la salvación les alcanzara. Y así sucedió sobre Cornelio y su familia, que el Espíritu Santo llegó y se manifestó poderosamente. Así que, ¿qué podemos ver de los cambios y transformación en especial que sufrió el apóstol Pedro? En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14, Pedro fue transformado. Vamos a pensemos un momento. De todos los discípulos, Pedro fue utilizado por el Señor, por el Espíritu Santo, para pronunciar el primer discurso a la iglesia naciente. Número 2, es el Pedro que había negado 3 veces a Jesús. Pero número 3, es el Pedro
que era negador en un sentido, era un Pedro cobarde, un Pedro que no se sujetaba, para convertirse en un Pedro humilde, en un Pedro valiente y un Pedro que se despierte espiritualmente. Todo esto es posible cuando llega el Espíritu Santo sobre la vida del creyente, sobre la vida del que es más difícil, sobre la vida del que usted dice que no va a cambiar. Una vez que estamos orando y estamos creyendo en el poder del Espíritu Santo sobre lo que es la vida, sobre lo que es la vida de nuestra familia, de la vida de nuestros vecinos, de gente que es dura, de gente que es difícil, una vez que el Espíritu Santo redarguye, una vez que el Espíritu Santo toca, una vez que el Espíritu Santo quebranta, una vez que el Espíritu Santo se mete con una persona, ciertamente hay un cambio radical, ciertamente sucederán cosas maravillosas y esperamos y creemos que seguirán sucediendo cosas maravillosas por la predicación de la palabra de Casa Adonai en todas nuestras comunidades y donde Dios nos está llevando como instrumentos de Él. Así que podemos ver que así como Pedro cambió y puede cambiar la vida tuya, también el apóstol Pablo cambió. Pablo era un perseguidor, Pablo necesitó un toque especial del Señor. En este caso, ese toque lo llevó a que perdiera la vista, que cayera un caballo, de que necesitara que lo ayudaran. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando suceden cosas, estas suceden para bien. Y cuando suceden cosas, sucedió como sucedió para el apóstol Pablo, precisamente para que él volviera su mirada al Señor. Muchas veces enfermedades, muchas veces terquedades, muchas veces errores cometidos son los que llevan a algunos, y quizás más que algunos, a muchos, a mirar al Señor, a convertirse al Señor, a entregar su corazón al Señor, a rectificar. Así que creemos que todo lo que pueda estar pasando en la vida de personas que tú conoces, de familia, que está en situaciones difíciles, Dios la utilizará precisamente para cambio. Dios la utilizará precisamente para que sucedan cosas diferentes a las que él estaba viviendo o ella estaba viviendo. Así que creemos en el poder de la oración, creemos en el poder del Espíritu Santo. Y por supuesto, llegó en la vida del apóstol Pablo, y Ananías, como ya lo dije antes, fue enviado para orar por Pablo y fuera lleno del Espíritu Santo. La iglesia, el creyente que está lleno del Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos orar para que otros sean llenos del Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, es tiempo de que otros que están contigo sean también llenos del Espíritu Santo. La manera de que el Espíritu Santo llegue es porque tú lo estás declarando, porque hay una oración, porque en esa oración en ti hay un testimonio, en ti hay una presencia de Dios, en ti hay santidad, en ti hay una disposición de que así suceda, en ti hay un tiempo para que así suceda. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, habían unos días donde mucha gente en la iglesia estaba recibiendo el Espíritu Santo. Y el primer día yo no recibí el Espíritu Santo, ni el segundo día yo recibí el Espíritu Santo. Pero el tercer día, yo viendo que no recibía ni los primeros dos antes el Espíritu Santo, los días anteriores me sirvieron para reflexionar, para recapacitar, para apartar aquellas cosas que debían ser apartadas de mi corazón, para estar en conciencia clara de lo que era en mí necesario. Así que el tercer día yo fui con la disposición de que cuando oraran en el altar, yo recibiera ese don tan especial, esa manifestación tan especial como la es del Espíritu Santo. Yo te invito a que tú prepares condiciones espirituales para recibir el fuego del Espíritu Santo, para poder hablar en nuevas lenguas. El poder hablar en nuevas lenguas puede llegar en algunos de forma repentina, quizás no lo está buscando, pero en mi caso yo lo busqué. En tu caso, de pronto, tú no estás todavía bautizado con el Espíritu Santo. Yo te invito a que busques la presencia del Señor, adores al Señor, tengas comunión con el Señor, le creas la palabra del Señor, estés dispuesto a que la autoridad, tu líder, lleno del Espíritu Santo, te ministre y tú seas lleno del Espíritu Santo, investido del poder del Espíritu Santo, puedas hablar en nuevas lenguas, porque es una evidencia de que el Espíritu Santo está sobre tu vida. Así que en el apóstol Pablo sucedió esto maravilloso, y el apóstol Pablo se convierte de ahí en adelante en un instrumento poderoso del Señor, poderoso para llevar el Evangelio a lugares donde otros no lo habían llevado. Y cuando digo de llevar el Evangelio, enseñar el Evangelio, y en uno de estos casos, él enseñó el deber ser de la predicación. Este deber ser de la predicación es interesantísimo. En 1 Corintios 2, del 2 al 5,
cuando le dice a la iglesia, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui a ustedes con excelencia de palabra o de sabiduría. Cuando Pablo fue allá a Corintios, Pablo fue revestido, lleno del poder del Espíritu Santo. Él no era que no tenía sabiduría, él tenía sabiduría. No era que no era elocuente, no, él también era elocuente. El asunto es que la predicación, el deber ser de la predicación, el deber ser del momento cuando tú estás llevando el mensaje a un vecino, el mensaje en un auditorio, el mensaje donde Dios te vaya a poner o te haya puesto, es que el deber ser de la predicación es que este mensaje, más de que esté fundamentado solo en sabiduría de hombre o en concepto, tu mensaje, nuestro mensaje de iglesia, de casa de Adonai, esté fundamentado en el poder de Dios. Está bien que tú te consideres un religioso, está bien que tú consideres que la teología es muy importante, todo es importante, está bien que tú consideres que debes saber muchas cosas, pero la palabra nos enseña que es importante más que todo lo demás, que tú estés, nosotros como iglesia, estemos llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Quizás tú estás ahorita siendo chocado por lo que te estoy diciendo, porque te gusta hablar, te gusta comentar muchas cosas, pero el Evangelio se trata de poder. El Evangelio se trata de ese poder de transformación, ese poder que cambia las vidas, de ese poder que ha cambiado tu vida, pero que también puede cambiar la vida de los demás a través, lo vuelvo a repetir, del Espíritu Santo de Dios. Así que vemos lo siguiente en todo este relato bíblico, que cuando Él fue a ellos, no fue con excelencia de palabra, no se preocupó por saber de ellos, sino que el Espíritu Santo, como lo he hablado en anteriores veces, es el que se encarga a través del don de ciencia y el don del discernimiento de espíritu de dar a conocer la vida de las personas en un lugar cuando nosotros llegamos a predicar la palabra. Cuando tú tienes los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace como un escaneo de personas, de familias, del entorno, y de una vez por ciencia se da a conocer qué es lo que está sucediendo en el lugar, antecedentes de ese lugar, situaciones en ese lugar, qué espíritu se maneja en ese lugar, porque el discernimiento de espíritu también te trae esa revelación. Finalmente, cuando Pablo fue a los Corintios, él no se interesó, pero precisamente cada vez que hablaba, les hablaba haciéndoles ver y ellos sorprendidos, porque cuando Pablo hablaba, ellos decían, pero bueno, esto lo sabe Pablo, ¿y cómo lo sabe Pablo? ¿Quién le dijo esto a Pablo? Muchas veces cuando nosotros estamos predicando, una de las cosas interesantes que sucede es cuando viene un invitado y que dice, este apóstol, este pastor sabe toda mi vida, como que se la contó el que me está invitando, y no es así. La vida la sabe el Espíritu Santo porque quiere ayudarte, el Espíritu Santo porque quiere que aquello en lo que tú has sido engañado, estás atrapado, sea parte de lo que ahora se ha quitado en el nombre de Jesús. Así que el Espíritu Santo habla, es para quitarte todo peso, toda angustia, enfermedades, ataduras espirituales. Y por ello es importante la transformación que trae el Espíritu Santo siempre y cuando tú la anheles en tu vida y en tu familia, porque si tú no quieres la intervención del Espíritu Santo sobre tu familia, nada va a pasar. Así que es necesario esto. Además dice la palabra que estuve con vosotros con debilidad, con mucho temor y con temblor. Cuando nosotros nos presentamos, no crean que nosotros somos los valentones, los que tú no la sabemos, la que nos sentimos fuertes. Sí, puede haber mucho de esto en nosotros o parte de esto en nosotros, pero cuando Pablo se presentó, en nosotros hay debilidades, hay temores, hay preocupaciones. Nosotros también somos de carne y de hueso. El momento cuando vamos a ministrar, nosotros necesitamos del auxilio, necesitamos de la presencia, necesitamos del acompañamiento del Espíritu Santo para poder ministrar lo que hay que ministrar. Mi predicación, dice la palabra, no fue con palabras persuasivas, sino con el poder del Espíritu Santo. Es lo que el Señor quiere para este tiempo. Aquí aprendemos tres cosas importantes. Número uno, Pablo sabía que el trabajo del predicador es predicar y la obra del Espíritu Santo es demostrar. Número dos, la predicación de Pablo puede haber sido impresionante o persuasiva a nivel humano, pero a nivel espiritual lo que importaba era la demostración del poder del Espíritu Santo. Y número tres, para que vuestra fe no esté fundamentada, como lo dijo Pablo, en sabiduría de hombres, sino que nuestra fe
debe siempre estar fundamentada. Te lo digo, amado hijo, amada hija, amado creyente, amigo que me estás escuchando, nuestra fe debe estar fundamentada en el poder del Señor. Amén, amén. Asimismo vemos que en el apóstol Pablo escribió sobre el fortalecimiento superior de los ministros de Cristo, hablando del hecho que Dios le dio poder para ministrar. Cuando digo del fortalecimiento superior de los ministros, me refiero a la palabra que está en Colosenses 1:29, cuando dice, para la cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Él trabajaba o trabaja luchando según la potencia del Espíritu Santo, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí vemos en el apóstol Pablo que el Espíritu Santo, diga conmigo, lo dotó. El Espíritu Santo nos quiere dotar, ¿verdad?, de dones asombrosos, proporcionándonos lo que proporcionó en la vida de Pablo, palabras y oportunidades para hablarle a la gente. Número 2, milagros que confirmen el testimonio de que lo que estamos hablando tiene poder para transformar vidas, de la manera que Pablo fue transformado y la manera que fue Pedro transformado, y de la manera que con tu testimonio puedes tú demostrar que también has sido transformado. Así que todo esto podemos aprender de la vida de Pablo en cuanto a lo que es la proporción, a lo que es el fortalecimiento superior, el fortalecimiento de lo que es la vida del ministerio, de lo que es la vida de tu red, de la vida de tu estructura de iglesia, de tu estructura en lo que tú estás formando parte de alguna de las redes. No hablo de la red, sí hablo de la red de matrimonio, de la red de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, de adultos, mayores, de la edad dorada, de cualquiera de estas redes. Una vez que la red de emprendimiento, la red de misiones, las redes de comunicaciones, en cualquier área, lo importante es la demostración del poder del Espíritu Santo. Cuando analizamos un poco la vida del apóstol Pedro y la vida del apóstol Pablo, vemos que cuando hablé del principio, que el Pentecostés sobrenatural era una demostración de lo coloquial. Pedro, ¿cómo se demostraba? En lo coloquial. ¿Quién era Pedro? El de a pie. Pedro era el que iba, vamos a decirlo, de casa por casa. Pedro era el inquieto, el atrevido en un sentido. Pero ¿quién era el apóstol Pablo? El estructural. Su mensaje estaba más definido, su mensaje tenía que ver más con el trazar bosquejos correctos, el trazar mensajes direccionados a lugares donde se reunía mucha gente entendida, trazar mensajes donde la gente tuviera la necesidad de aprender algo más diferente. Ya no era el lenguaje coloquial, sino un lenguaje estructural. Así que vemos que en el poder sobrenatural del tiempo de Pentecostés en nuestra vida, muchas cosas sobrenaturales pueden pasar siempre y cuando tú sepas cuál es tu llamado, cuál es tu misión, cuál es tu deber o responsabilidad en cuanto a la tarea encomendada. Sea cual sea, siempre vamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, y como miembros del cuerpo de Cristo todos nos necesitamos, y en ese crecimiento necesitamos estar unidos por la coyuntura, como dice la palabra, para crecer en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cuando crecemos en aquel que es la cabeza, que es Cristo, vamos a crecer en el amor, porque todo crecimiento en el amor significa crecer en la verdad, en la verdad de la palabra, en la verdad de lo que hemos aprendido de parte de la palabra. Y en esa medida que crecemos, nosotros entonces somos fructíferos en cuanto a la tarea de proclamar el mensaje de salvación. Somos fructíferos en cuanto a proclamar la palabra de poder que necesita tanta gente, que necesita un milagro, que necesita una sanidad, que necesita que suceda algo extraordinario, más que todo en este tiempo que estamos viviendo. Pentecostés ha venido a la iglesia para sacudir a la iglesia muchas cosas que han estado en el tiempo frías, apagadas, muchas cosas que habían estado en el tiempo sin uso, muchas cosas que en el tiempo habían estado sin conocerse. El Señor quiere revelártelas, el Señor quiere mostrarte cuánto Él es
Él está dispuesto a usarte, cuánto Él está dispuesto a que el uso de los dones, el uso de ese poder sobrenatural esté presente como nunca para manifestar las bendiciones, cuántas bendiciones necesita la gente, necesita en especial, vuelvo a repetir, tu familia. Podemos concluir, ¿verdad?, en medio de todo lo que hemos hablado, que ciertamente Pentecostés trae en nosotros razones por el cual vivir, razones por el cual existir, razones que nos dan a nosotros ánimo de seguir adelante, una disposición como nunca de reconciliar, un anhelo de procurar que todas las personas sean conquistadas, una disposición a que también la comisión divina se haga como nunca antes también, y por supuesto, por último lo puedo decir, el que tú y yo seamos fortalecidos con ese poder. Como conclusión, número uno, el Señor quiere que nosotros estemos investidos del poder para hablar con denuedo la palabra, como nos dice Hechos 4:31. Cuando hubiesen orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando con denuedo la palabra del Señor. El denuedo, el poder del Espíritu Santo, en cuanto a la palabra que predicamos, Dios está interesado en que nosotros como iglesia, como Casa Adonai, como nunca lo usemos. Número dos, que nuestras perspectivas de vida vayan más allá de lo común. La Biblia viviente declara en 1 Corintios 2:14 que solo aquellos que tienen la llenura del Espíritu Santo, dentro de ellos pueden entender lo que el Espíritu quiere hacer. Cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, cuando tenemos la voz del Espíritu Santo, solo así podemos entender qué el Espíritu Santo quiere hacer. Si no es así, vas a hacer lo que dice tu mente, o lo que muchas veces dice tu corazón, o dicen tus sentimientos, o dicen los demás que hagas, y no lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Así que para que el Espíritu Santo pueda dirigir tu vida, debes estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Número 3, que debemos aleccionar nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente engañada que se ha desviado del camino. Si cultivamos el oído atento a lo que el Espíritu quiere hablar, los engañadores no seguirán llegando a tu vida, a nuestra vida. Porque el engañador que sabe que tú tienes la verdad y que tú le prestas tu oído, tu corazón en verdad al Señor, no te volverá a llegar. Pero si ven que tú eres una persona que está presta para oír el brollo, para oír el comentario, la crítica, el juicio contra la iglesia, contra los ministros, contra muchas otras más cosas, el enemigo siempre como astuta serpiente va a llegar con su lengua que sabe dónde hay el calor del que tiene el brollo, del que acepta el brollo, del que acepta en el oído un comentario negativo, para entonces ensuciar tu oído, ensuciar tu mente, ensuciar tu corazón, y que tú te predispongas sobre lo que es Casa Adonai, o te predispongas contra tu pastor o contra tu líder inmediato, porque lo que estás oyendo son cosas que precisamente no son las que Dios quiere que oigas. Así que si vas a oír a alguien, te invito a que oigas el Espíritu Santo de Dios. La palabra nos es clara en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 27, entonces los oídos oirán a tus espaldas palabras que se digan, este es el camino, anda por él o por él, y no echéis la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. O sea, no te desvíes del camino, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue tu camino, sigue tu meta, sigue hacia el blanco, sigue en lo que el Señor te ha llamado a hacer, sigue haciéndolo para el Señor. Recuerda que todo lo que hacemos es para el Señor y no para los hombres, y que el Espíritu Santo es el que te va a seguir direccionando. Número 4, que es el Espíritu Santo quien abre las puertas para dar a conocer todo lo que es del Padre, todo aquello que debe ser abiertamente demostrado de Él desde nuestra familia hacia nuestra comunidad. Hechos 1:8b dice la palabra, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que necesitamos que se abran las puertas
desde nuestra familia hasta lo último de la tierra. Abrir la puerta es permitirle al Espíritu Santo que sea Él el que ministre, que sea Él el que toque, que sea Él el que redarguya, pero por supuesto va a tomar de lo tuyo, va a tomar de tu testimonio, va a tomar de tu oración, va a tomar de tu conducta familiar, de tu conducta vecinal, de tu conducta en el trabajo, en el estudio, donde tú llegues, va a tomar de esa conducta y entonces podrá ser ese testigo hasta lo último de la tierra. Número 5, que estemos conscientes que los sentimientos y propósitos de Dios están en nuestro espíritu y nuestro lenguaje espiritual ora directamente a nuestra mente, donde están las impresiones, las motivaciones y propósitos de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 2:16, declara esto, que los que somos espirituales tenemos la mente de Cristo. La Biblia amplificada dice que tenemos la mente de Cristo y poseemos los pensamientos y sentimientos y propósitos del corazón de aquello que el mismo Espíritu Santo ha depositado en nosotros. Pero en la medida que ese depósito espiritual esté funcionando, la palabra esté funcionando, el querer que esa palabra en obediencia sea practicada, nosotros vamos a llevar a la mente y vamos a llevar en nuestros actos a que tanto sentimientos como pensamientos, sentimientos y propósitos de Dios se cumplan. Amén. Número 6, que ya no es tiempo que la iglesia interprete la idea de los dones con excesiva estrechez. Mucha gente tiene el talento, tiene un don y lo guarda, lo esconde por temor, por pena, por el que no saber cómo va a reaccionar alguien que lo va a oír o lo va a recibir o va a recibir una administración. No te cohibas, no le cierres el paso a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con la gente. El Espíritu Santo quiere hacer con quienes tú estás evangelizando, a aquellas personas donde tú estás llevando el mensaje de salvación. Cuando lo digo en 1 Corintios del 12, del 4 al 11, nos habla de lo importante de la unidad, de la importancia de estar unidos en el sentir espiritual, de acuerdo a lo que Dios nos ha puesto como don y en ese don y el don manifestar el don. Y a través de los dones, cuando hablo de todos los dones y de que estos no pueden ser estrechados, saber que los dones de revelación quieren actuar, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritu, que los dones de poder quieren también actuar, como es el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros, y los dones de inspiración, como es el don de profecía, género de lengua, interpretación de lengua. Deben estar estos 9 dones de manera evidente en la vida del creyente. De pronto tú dices, es que no tengo uno. Bueno, empieza por uno, pídele al Señor un don. Hoy estamos orando porque esos dones lleguen a tu vida, porque la manifestación de los dones llegue a tu vida, pero primero debe llegar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y por último, 7, cuida y activa el don que sí ya tienes, ¿verdad? O los dones que tú tienes, como dice 1 Timoteo 4:14, no descuides el don espiritual que está en ti, que te ha sido conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Así que damos gracias al Señor, porque ciertamente el evangelio que predicamos es un evangelio de poder, y en esta fiesta de Pentecostés, fiesta de lo sobrenatural, fiesta donde lo coloquial y lo estructural es válido, es parte de lo que como iglesias y ministerios Adonai Internacional nosotros representamos de parte del Espíritu Santo, para que el mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación que lo he hablado, ese mensaje de poder, ese mensaje que transforma, ese mensaje que vivifica, ese mensaje que levanta, ese mensaje que sana, ese mensaje que trae esperanza, ese mensaje de paz, ese mensaje que está presente para libertar a los cautivos, este mensaje
que está presente para romper estructuras del enemigo y para establecer diseños de Dios. Este mensaje de poder a través del Espíritu Santo sea predicado por nosotros como iglesia. Así que, amada iglesia, amados hijos y espirituales, pueblo de Dios, estamos llamados a vivir Pentecostés todos los días, la manifestación del poder del Espíritu Santo. Estamos llamados a ser inspiradores del Espíritu Santo a otras personas que no lo han recibido. Estamos llamados a levantar vidas que se han apartado, a traer nuevas vidas al Señor, a que nuevas vidas que se han alejado se acerquen nuevamente al Señor, a que esas vidas que están confundidas pierdan ya esa desorientación que han tenido y puedan ubicar así de parte del Señor la dirección correcta de lo que es la presencia del Señor, de lo que es una casa espiritual, de lo que es paternidad, de lo que es ser un instrumento fiel, leal, de lo que es ser un instrumento el cual donde tiene la hermandad, donde tiene el calor de una familia cristiana. Así que como Casa Adonai te invitamos a que formes parte de un gran pueblo de Dios, celoso de buenas obras, un pueblo de Dios inspirado por las Escrituras, por la palabra, pero también empoderado a través del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sea sobre tu vida, el Espíritu Santo sea sobre todo tu ser, el Espíritu Santo sea el que hoy establezca un nuevo parámetro de vida, un nuevo cambio, un cambio radical sobre tu vida y sobre tu familia. El Espíritu Santo sea el que abra esas puertas que han estado cerradas. El Espíritu Santo traiga para ti la buena noticia que tanto has esperado. Declaro que el Espíritu Santo tratará, tocará, ministrará y hará lo que tiene que hacer. Irá donde tiene que ir bajo tu oración, bajo tu declaración. Declaro que tú tienes poder a través del Espíritu Santo y ese poder úsalo como nunca antes en este tiempo. Te bendigo para que esa bendición de Dios esté sobre tu vida, sobre tu casa, sobre nuestra nación y la nación donde está Casa Adonai Internacional. Gracias por la bendición que representa hoy como fiesta de Pentecostés, un Pentecostés sobrenatural sobre nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente en este día. Amén, amén.